Vamos a hacer nuestra primera prueba de conducción al revés. La matrícula, lo más importante, matrícula nueva. Damos por inaugurada Wallaby. Esto ha sido una decisión muy heavy metal, ¿eh? Es bestia. Impone, ¿eh? O sea, tú la ves y impone. Bueno, tiene una personalidad fuerte. Sí. Yogur, bolsitos y nada, hoy vamos a desayunar muy bien acompañados aquí con una pareja de amigos de Argentina. Buenas, ¿cómo vamos? Buenas. Son Nacho y Ilen de Argentina. Seguimos relacionados con gente de América Latina porque, bueno, pues imagino por el idioma, porque nos sentimos, no sé, bien acobijados. Y nada, ellos son amigos, seguidores del canal. Cuando supieron que estábamos por aquí nos dijeron, oye, ¿por qué no se vienen a nuestra casa si se ahorran pues pagar un hostel? Que la verdad no son baratos. ¿Cuánto estábamos hablando que te costaba ahí un hostel en el centro? Como... Y son como 100 australianos por persona por día. 100 australianos, como a 60 60 euros por día. Y bueno, pues es algo que nos va a tocar estar unos días por aquí porque, bueno, recién ayer hicimos como la transferencia de la furgoneta, pero ya nos dijeron que podía tardar entre 3, 5 y hasta 7 días hábiles, así que nos toca esperar un poco hasta que nos la entreguen, poder hacer todo el papeleo, el registro y bueno, pues hemos caído aquí en esta casa que estamos súper a gusto. Y sí, qué lujo, ¿eh? Vamos a desayunar un poco y hoy nos vamos a hacer algo muy especial. Sí. ¿Listo? Ahora sí, nos vamos hacia ese coche. Y es que lo bueno es que los chicos tienen coche acá y nos han dicho, chicos, si quieren, hagan prácticas con un coche chiquito antes de pillar la furgo. Sí, vamos a hacer nuestra primera prueba de conducción al revés. Y digo al revés porque aquí sí. El volante está en la parte contraria, o sea, en la derecha, se conduce por la izquierda. Y ya es suficiente que con la furgo va a ser toda la conducción distinta, porque va a ser, es como una especie de camioncito. Claro, es grande. Y es grande, así que está bueno poder hacer la prueba. Lo bueno es que los chicos se fían de nosotros, ¿sabes? Sí, yo creo que tienen muy buena consideración hacia nosotros, porque... No lo han dudado en ningún momento, de hecho, ellos son los que nos han dicho aprovechen y... El reto va a ser no pegársela, pero sobre todo no meterse por el carril que no es. Bueno, ya. Uno de vosotros dos delante, yo creo. Bueno, como vos quieras. Uno que domine la situación australiana. Ahí la copilota, vale, ok. Tenemos a alguien de nivel delante, María, no te preocupes, porque si voy yo delante nos perdemos. Bueno, obviamente el espacio va a ser voy a ponerme mayor. un poco para atrás. Y bueno, como ven, aquí volante a la derecha. Y nada, sobre todo lo complicado aquí es esto. El cambio de marchas, pues lo tengo que manejar con la izquierda. Y bueno, en principio va igual. Primera para aquí, segunda para allá, eso va todo igual. Y los pedales también van igual. Embrague, freno y acelerador. Acá atrás llevamos con los cinturones, que es obligatorio ir con cinturones de seguridad. Mate preparado también. Aquí. Pero no solo por la obligatoriedad, o sea, ya sí. Importante. Hombre, María, no fastidies. O sea, el tema es que... Es todo recto. Que no me meta en el carril que no es. Exacto. Bueno, muy bien. ¿Cómo se sienten? ¿Se sienten seguros? Porque aún no hemos salido para allá, espérate. Con la cantidad de kilómetros que hicieron. Así que no creo que tenga problema en Australia. El tema es acostumbrarse a esto de ir por el carril. Acá en la rotonda tenés que doblar a la derecha. O sea, la rotonda me meto para la izquierda en lugar de meterme para la derecha, obvio, porque no me queda de otra. Claro. Y... ¿ves lo que te decía? Este es el lío. Ah, mira, ya se paró el carro. Sí. Aquí te quedas a la izquierda, Ay, Dios. Esta es la parte liada, porque uno tiende, esto no va así, uno tiende a tocar a la izquierda para poner el warning, pero es a la derecha. No te voy a dar más de María porque acá es muy ilegal y para que sepan ustedes para más adelante hay cámaras que a veces detectan cuando uno está o consultando el teléfono o comiendo, claro, entonces pueden tener problemas con eso, para que lo tengan en cuenta para
para cuando emprendan viaje también. El copiloto sí puede tomar. Sí, sí, sin problema. Tomar Tenés mate. que seguir a los autos que van por allá. Siempre por la izquierda, mantenerse a la izquierda, que al final es lo importante. Y otra vez, cabrón. Vale. Pero a mí me pasaba constantemente. Imagino. Sí, sí, sí. Pues sí, Te no. veo suelto, María, te No, veo bien. bien, ya puse tercera. La verdad que no me he sentido tan raro lo de llevar las marchas con la mano izquierda. Sí. No me pareció tan raro. Aunque esto te va a ir mejor a ti que eres zurda. Hay carteles que les Vale. indican que hay como radares escondidos. Hay que ir regulando el tema de las velocidades. Y normalmente en ciudad me dijeron que son unos 40. Sí, 40 o 50. 40. También tienen el horario escolar, que Es. es a la mañana y a la tarde. O sea, cuando hay horario escolar es 40. Sí. Y cuando no, 50. Exacto. Además vale ir siempre a 40 y así no la cagas. Sí, sí, sí. Porque aparte creo que en el horario escolar, si le errás y vas a más velocidad, te pueden hasta suspender la licencia o algo así. Es bastante bravo. Aquí, por ejemplo... Puede ser 60 y 70 también. Acá, por ejemplo, es 60 o 70. Es 70. Te vas a dar cuenta porque son más tipo autopistas. Vale. Entiendo que cuando tú vas por la izquierda es el carril lento y cuando vas por la derecha es el carril Exacto. rápido, ¿no? Al contrario que en España también. Y acá por la izquierda también, por ejemplo, tenés el carril rojo, que Ajá. es por donde van los colectivos, los buses. Ah, vale. De momento las sensaciones son buenas. ¿eh? Ujú. No sé vosotros cómo lo sentís. Bien. Perfecto, Bien, sí, bien. perfecto. Ahí, por Vamos ejemplo, aquí. que como que tendés a irte un poquito para la izquierda, pero yo creo que por el hecho de que estás acostumbrado, ahí si te fijas, por ejemplo, Vale. Es verdad, esta está del muy auto- esta cerca, del es auto verdad. te miró medio raro. Vale, Sí, pero como no- que me acerqué demasiado Claro. y ahí, ¿no? Sí, sí, sí. Claro, sí. mira dónde tienes el Sí. tuyo delante, Claro, está muy mira, para allá. Mira. Exacto. Voy a recolocarlo un poco. A ver, sí. Es que, ¿qué pasa? Claro, No tienes la referencia del lado de allá, Exacto. porque Exacto. no está uno acostumbrado, ¿no? Pero sí tienes toda la razón, estaba bien cerca de ahí. Bueno, en fin. Bueno, listo. Vale, bueno, llegamos. Parece que llegamos bien. Alguna cosita todavía hay que acabar de agarrarle, No, pero... ya le agarraste bastante la mano. ¿Cómo está para la vuelta? Bien, ¿Eh? sí, yo me animo para la vuelta. Bueno, buenas sensaciones. Pensaba que sería más complicado. Sí que es cierto que me metía más para la izquierda de lo que tocaba, porque al estar tan cerca de la derecha te da la sensación de que te vas a pegar con el de la derecha. Pues bueno, aparte de eso, bien. Esto parece el típico mercado ahí de toda América que estamos acostumbrados. Ahora no me lo esperaba encontrármelo así, ¿eh? Total, es Qué que divertido. hemos venido hasta el mercado de verduras, digamos por mayoreo, que es una manera, nos explicaban los chicos, de poder comprar verdura muy barata. Aquí la verdura es uno de los productos más caros caro, es de verdad. comer, entonces ellos compran, no sé, por kilos, digamos, ¿no? Varios kilos de cebollas, varios kilos de lo que sea. Pero sí, esto, mira, recuerda más a América Latina, ¿eh? O sea, es otra... porque son los típicos mercados que ahí encontrábamos siempre, más ruido, Más ambiente, más ambiente. hay ofertas. Primero hay toda esta parte de ropa y luego más adelante encontramos el mercado de verdura. $8. O sea, it's very good price. Porque estamos hablando de que en el súper era por $4 un kilo, aquí por $8 6 kilos, o sea, imagínate. Lo único que le veo yo es cuando estemos en la furgo, por mucho que sea un poco más grande que la nuestra, que teníamos antes, claro, ¿dónde metes 6 kilos de pimiento, 6 kilos de patatas, 6 Pero kilos no vas a comprar toda la caja. Mira, este señor te lo vende menos. Ah, mira. Esa sería la nuestra. Vale. La fruta del dragón, María, mírala. También se da aquí, qué curioso. Red Dragon la llaman acá. Red Dragon. Ojo, qué linda, Está bien bonita, como para hacer una escultura. Está bonita, ¿eh? Ay, carambola.
No, quédate tú aquí. ¿Sí? Qué poca No, confianza. necesito Eso ha alguien inspirado que me- muy poca confianza, ¿eh? No, yo necesito a alguien que sepa, que conozca de acá María por si acaso. Ahí va, ahí va. A ver. No. Bueno, va. Pónganse los cinturones. Abróchense los cinturones. Marta tiene una ventaja que es zurda Eso. y ella siempre había querido que los autos fueran al revés. Hombre, claro, que vengan Así acá. que- Mira qué bueno. ¿Ves? Justo la ¿Eh? mano ¿Te que parece? a ti te va bien. Marta lo lleva como si la hubiese ¿Eh? llevado Toda la vida, María. Mira, A lo mejor yo ya viví en Australia y soy una reencarnación es de un canguro. una osi sin saberlo. De momento fácil, porque vamos en primera. Primera incorporación. Puse segunda, María. Esa. Ay, Dios. Aquí a la derecha, ¿no? Sí. Bien, Ahí va a bien. ser una vuelta en U. Claro, ya tenés que incorporar a la derecha. A ver. A Marta siempre le gusta todo lo que sea al contrario de lo que hace la mayoría de gente. Entonces ahí es lo que me Uy, gusta a ella. perdón. Ah, mira, lo que pasa siempre. Eso sí. No pasa nada. Eso no falla. ¿Cuántas veces habré apretado yo el limpiaparabrisas? Yo llevo una. Uy, aquí me tengo que incorporar. No, pero vos dale. La ¿Sí? gente debería darte el paso. Sí, no siempre. No, sí, sí. Uy, qué estrés. ¿Y ahora recto? Y ahora es todo derecho. Vale. ¿Cómo sientes la distancia de la derecha y de la izquierda? No, bien, no me hace. Es que este es chiquito este carro, María. Uy, comparado con la Furgo, creo que bien. Viñas la lleva bastante centrada. Sí, ¿Sí? ¿no? Sí, va re bien. Bien en el medio. Creo que a Marta se le da mejor eso de... De las perspectivas. Es más centrada que yo, Marta. Me parece que te va a tocar cebar mate, filmar, ¿eh? Ya le voy a ir agarrando el truquillo, pero Sí. la veo a Marta muy suelta, Muy confiada. La verdad Muy que confiada. se nota que tiene ya, no sé, del tema de... Yo no sé si es por el hecho de que es zurda o es que ya es Sí. muy top conduciendo ya, muchos kilómetros. Mira, voy a poner cuarta. Bien, bien. Y Marta clavándola en su primer aparcamiento del revés. Por suerte es grande, Ay, María, el increíble. parking. Bien, 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 Mira, bien. mira, ahí. Y hoy ya lo tenés. No, y ahora, para que quede ahí perfecto. Hay que decir que Marta la pilló a la primera, ¿eh? A mí me costó un poquitín más, pero hay que decir que a Marta la agarró, pero bien, 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 ¿eh? Digo, un 10. Ah, Un 10. El Creo que han poder, quedado guay. todos encantados, ¿eh? Poder feminista, mira quién está delante. y Total, quién- total. No, para que luego digan, mira, las mujeres mujeres del aquí, poder. las que dominan del auto. no, joder, mira, mira. Sí, nos las clavado total, ¿eh? Pues nos acaba de llamar Kimberly esta mañana, bien tempranito, A primera hora. de que ya le había llegado el dinero de la transferencia y ha dicho, rápido, vamos a hacer... registrar. Llega el momento y ahora sí de poner la furgo a nuestro nombre. Sí, vamos a hacer el cambio de nombre ahora y a registrar el vehículo a nuestro nombre, digamos, y este tenía, la matrícula era de Tasmania y ahora lo estamos registrando aquí a New South Wales, se llama. Y nada, en metro, para arriba, para abajo, como siempre, por acá por Sydney, que ya nos lo conocemos. Y bueno, la verdad que yo creo que hasta ahora no había tenido nervios, ahora empiezo a tener nervios de... Uf. ¿Sabes qué pasa? Que el banco nos dijo que podía tardar entre 3 y 7 días en hacer la transferencia y no, al final han sido como 2 días hábiles, pero nos pilló el fin de semana por en medio. Sí, que al final entre el fin de semana y todo han sido casi como, sí, unos 5 días, ¿no? Y hasta que no estaba hecha la transferencia pues no se podía hacer el cambio de papeles, ponerlo a nuestro nombre Tal cual. y entregarnos la furgo. Vamos a la oficina gubernamental. Uf, qué nervios, ¿no? Bastante. Aquí tenemos todo, bueno, la matrícula, lo más importante, matrícula nueva, y ya tenemos todos los papeles. Aquí Kimberly nos hizo todo el acompañamiento, la verdad que súper bien, estuvo desde el primer momento hasta el último para que todo esté bien. Y bueno, pues aquí tenemos finalmente los papeles. Para comprar un vehículo en Australia, los pasos a seguir dependen del estado en el que lo estés comprando.
En New South Wales, que es en el que nos encontramos nosotros, por parte del vendedor tiene que pasar una inspección mecánica que le permite venderlo. Y en este caso específico, ella tuvo que preparar todos los permisos para hacer el cambio de estado, ya que estaba registrado en Tasmania y para poder venderlo, en este caso lo tenía que registrar en New South Wales. Y por nuestra parte nos tocó contratar la Green Slip, que es un seguro a terceros, y pagar el rego, que es el registro del coche a nuestro nombre. Para estos casos hay que dar un domicilio, que se le puede pedir la dirección a algún amigo o algún alojamiento turístico, y siendo europeos, con el carnet internacional ya te sirve para conducir por Australia. Si no, toca hacer una traducción oficial del carnet de conducir. Bueno, pues aquí estamos ya con Wallaby. Ahora sí, ya es oficialmente nuestra. Ya no tiene las matrículas de Tasmania, ya se quedaron ahí en el registro. Aquí tenemos las otras. Esto ha sido una decisión muy heavy metal, ¿eh? Es bestia, tenemos así es como una ansia nerviosa. Y sí, porque finalmente a la hora de comprar la furgo, como hemos tenido en cuenta muchos factores, fuera un buen 4x4, que eso queda 100%, que tuviera un interior amplio, le damos una vueltita. Y yo por quería dentro. que tuviera baño, y esta tiene baño que le puso la Kimberly. Aquí ya Marta ya levantó el techo y con el techo levantado, pues ya ves, esto es una auténtica mansión con el sofá gigante, el espacio de trabajo. Bueno, aquí está todavía todo así como bien puesto para que no se raye nada, pero aquí tenemos La para cocina. cocinar, agua. La cama, Bueno. que ahora le tendremos que cambiar el colchón porque este es individual. Pero bueno, Una lo locura. primero de todo es poner las matrículas, porque si no, es que en Australia tú no puedes dejar un vehículo sin matrícula en la calle porque pueden pensar que está abandonado, vete a saber, y te podrían llegar a multar. Aquí te multan por todo, hay que ir con mucho ojo. Y sí. Así que nada, ha estado pues nada, el par de horas del registro. Y bueno, lo que os decíamos, la contraparte de todo esto es que para poder tener una furgo de estas características, pues hemos tenido que optar por una furgo con muchos kilómetros. Tiene unos 360.000, son un montón. Sí es verdad que este tipo de motores te aguanta 1.000.000 de kilómetros, todos los que veíamos de este tipo de motor antiguos, que son motor atmosférico, tenían 500, 600.000 kilómetros. Lo que nos genera un poco de ansiedad es el tema de si la furgo mecánicamente saldrá bien. Así nos comentó nuestro amigo Nico, el mecánico, que sonaba muy bien el motor, o si saldrán detallitos, pero eso pues ya Va a lo estar veremos. todo bien, María. Sí, Es la angustia del momento, pero va a estar todo bien. Esta Sí, furgo sí. va a salir perfecta. Sí. Bueno, yo quería compartir un poco la ansiedad de que sí. La ansiedad esa que yo tengo, ¿no? Porque bueno, Pues es que no finalmente existe el vehículo perfecto, María. O sea, tú compras Sí, un sí, vehículo total. nuevo, si tienes $200.000 y aún así Claro. pues te puede dar problemas No, un vehículo nuevo. Este vehículo nuevo o con muy pocos kilómetros, pues sería No, es un impagable. presupuesto completamente fuera de nuestras posibilidades. Pero bueno, finalmente era optar por una cosa más moderna, pero sin un 4x4 tan potente, o algo que fuera un 4x4 realmente potente. Bueno, en fin, es única la Wallaby, para bien o para mal, va a ser única. Pero bueno, en todo caso, vamos con las... Mira que nuevas, ¿eh? Las matrículas. Y esto va aquí. Vamos a buscar las herramientas. Si no me equivoco, de la vez que lo vimos con Kimberly, las herramientas están aquí dentro. Y aquí, bueno, hay tantas cosas por todos lados que hasta que no sepamos dónde está todo, esa es otra cosa positiva de esta furgo, está súper equipada. Sí. Esto La verdad es que como nos una dejó de lona todo. Esto es para una dejar lona en el como suelo. que imita la hierbita para poner en el suelo. Aquí están todas las cositas para reparaciones y aquí está. Es grande. Aquí yo creo que si lo pongo aquí me lo cargo. Sí, no. Vale. Pedazo de Ulo. caja de herramientas. Kits. Ya ves. ¿Cómo se abre esto? Ah, mira. ¡Ulo! Y Oh. ya solo con ver la caja de herramientas ya te haces una idea de lo equipada que está esta furgo, porque tiene de todo. ¡Wow! ¡Qué loco!, ¿no? Sí. De momento lo único que necesitamos es esto. Por suerte. How are you? Just now we come and Really? taking the plates because It's a the Land Cruiser from the 70s or yeah. But it's in 79, I think. very Yeah. good condition. Yeah, really good engine.
And I think it's unique. It's very Brilliant. rare. Yeah, yeah. So, yeah. Bueno, bien simpáticos aquí los australianos. Sí, tan ya lindos. hicimos amistades. Resulta que él había viajado también por aquí. Tenía una Hilux Sí. pues, similar. Aquí Que no nos Toyota, preocupemos, que van muy bien. que van súper bien, que da igual que lindos. tengan 300 o 400.000 kilómetros, que son vehículos que te lo aguantan todo. Así que bueno, hay que confiar que todo va a estar bien. Y que había estado viajando por México y anda, mírale, qué Sí, lindo. sí. Bueno, va, a lo que vamos. Ay, sí. Dale, María, Va, pon el venga. primer tornillo. Yo pongo lo de atrás y tú lo de adelante. Venga, va, como quieras, sí. Venga. Listo, qué emoción tú. Es que es una mezcla de emociones muy fuerte, ¿eh? Uf. Es verdad, es un estrés. Pero ya. Uf. Y sin desayunar, ¿eh? Todo esto así a la brava. Venga, vámonos a hacer el Sí. registro, a poner las placas. Yo luego de esto me quiero ir a desayunar No, y ponemos las procesar placas y nos vamos todo. a desayunar porque Es de a poquito, todo en su... Se necesita tiempo para procesar las emociones y las cosas. ¡Wow! Mira qué bien queda. Totalmente. Mira lo que es el color, me encanta también. Sí, ¿eh? Y bueno, aquí solo hay 2 tornillitos, pero con esto de momento haremos y luego ya compraremos 2 más. Sí. Damos por inaugurada Uy. Wallaby, la Sayoneta 2.0, no sé. La, Yo mira, creo que mira, ya es 2.20, ¿eh? 2.0 bueno. Wallaby, esta ya Ya está, ya la tenemos. vamos a poner ya como Wallaby. Uy, esta va un poco que ya no. Por ya eso no da. lo tenía pegado ella, creo. Pero bueno, si no es ver. ¡Ay, qué justo! Esta va ahí justita, ¿eh? Bueno, A ver. a ver. Yo siento que esto es como cuando empezamos el viaje, que sabes que va a ir bien, pero de inicio es como, ¿qué estás haciendo? pero es, bueno, es el miedo a lo desconocido. El miedo a un vehículo nuevo, que no sabemos cómo funciona el 4x4. Pues bueno, es que nadie nace aprendiendo, entonces lo tenemos que aprender todo de nuevo. Y ya, y con paciencia y confianza de que sí, que va a salir todo bien. Pues sí, bueno, a veces uno piensa que como estamos ya tan acostumbrados a viajar, como que ya eso lo tenemos superado, pero bueno, yo creo que al final todo el mundo tiene sus miedos, no sé si es un miedo, es una no sé, incertidumbre, ¿no? Previa a empezar un nuevo proyecto, haberlo acertado con el vehículo. Se remueven ahí unas emociones y unas sensaciones, la verdad, fuertes. Y bueno, yo creo que hasta que no estemos ya en la carretera y ya le agarremos un poco el punto, pues eso ya se va yendo de a poquito, ¿no? Es que se ha aparcado tan cerca este hombre que no cabe. Sí, me ha apurado bastante. Venga. Hey. Ahí está nuestro amigo. Faltan los dos de abajo. Bueno. Ay, ho tenim tot allà, María. Nada. Vamos a mover ahí las cosas porque pues tienen que trabajar justo en el césped. I move, no problem. I move in a moment. It seems a monkey. ¡Uy, qué guapo! Similar, yeah. Esto que suena, gente, yo habría jurado que son monos, pero no hay monos acá. ¿No? ¿Y se llama llama? Kookaburra. Kookaburra. Y Ian nos decía que son auguros de buena suerte. Buah. ¿no? O sea, que justamente buena suerte para nuestro viaje, para la furgo, que va a salir espectacular. Mira, ¿ves? So this one is a white kookaburra, very rare. Yeah. Wow! Ah, it's like a big mouth. Big fish. Big. Oh, yeah, es exactamente el sonido de un mono. Qué fuerte. Qué curioso, it's like a monkey. The sound, yeah. The sound? Like a monkey. Look at this. ¿Está allá? But when you travel, you'll see the really big birds like emu and Yeah. cassowary. Wow, They're sí. really big. Yeah. It's And dangerous, no? dangerous, isn't it? Can be, yeah. Yeah. So this is good luck. Good luck. Good luck. Yeah. Oh, perfect. perfect. No hubiera pensado que yo me iba a enamorar, jamás no quería saber nada más, nunca más. Pero vos apareciste de repente y me hablaste con una voz tan dulce que perdí la razón y mi corazón. Ay, amor,
no te preocupes, que yo siempre he de quererte, de amarte y admirarte, ay amor. No te preocupes, lo que siento yo por vos es cada vez más fuerte. Nada, ¿eh? Están aquí, te acercas, no se van. Eso sí, son un poco escandalosos, pero mira, mira dónde está. Sí, aquí abajo justo. Mira, ¿vale? Sí. ¿No? Es que claro, no es jamón. Es que yo creo que había un bocadillo ahí tirado Mira. y han venido todos a ver qué pillaban. Bueno, gente, venimos de intentar asegurar la camioneta. Es el último paso que falta para poder moverla. Y queríamos ir en persona porque te dicen que llames. Y dijimos, bueno, hay una opción que es ir en persona a una oficina que hay aquí detrás. Y no, cuando es autocaravana tiene que ser por teléfono. Sí, yo le decía a Marta que habíamos optado por la opción difícil, ¿no? La opción más chingona, pero la opción más difícil también. Pues porque es un tipo de autocaravana bastante especial, es un auto, se podría decir, un poco raro, porque hay pues pocos que venga todo integrado ya la autocaravana con el Toyota Land Cruiser. Hay muchos Toyota Land Cruiser, o sea, a nivel de mecánica se puede encontrar piezas, que era también lo que buscábamos, pero a nivel de camper lo hace bastante especial. Entonces por ahí pues no todas las empresas pues te lo aseguran. Estábamos viendo si lo hacíamos con un todo, el Road Assistance. Hay 3 seguros, gente. Es el seguro a terceros, el seguro de la furgo y el seguro de que si te quedas tirado te vienen a buscar. 3 seguros hay que comprar. Lo que pasa es que el básico no te cubre si tú le pegas a un auto. Entonces varias gente nos hacía la reflexión. Bueno, puedes no sacártelo, pero como le metas un golpe a un Maserati, a un Ferrari o a un Porsche, que hay muchos, no hay pocos por acá, exacto. Sobre todo Porsche, hay un montón. Pues bueno, cubres tú los gastos, ¿no? Entonces... No. Bueno, hay que hacerse el seguro, que aquí le llaman el comprehensive, ¿no? El que ya es como a todo riesgo, que le llamamos allá. Vamos a ver, nos toca llamar con nuestro inglés patatero. Es que en persona es muy fácil porque te haces entender y si no le dices, ay, sorry, ¿sabes? Y como que las señas ayudan, pero por teléfono no te ven y es como, sí. Hola. Vale, lo que más cuesta, más que expresarse, cuesta entender, al menos a nosotros, porque pues bueno, es un inglés que además ya no estamos tan acostumbrados. Habla muy rápido. Café y cappuccino, $11. ¿Qué te cling? Where you would like the name should be sent and also the motorhome will be kept. Sorry, I don't understand. Yeah. Facility or a relative house will be stored at. Yeah. Pero lo superamos. Ya tenemos el seguro, solo nos falta el Road Assistance, la asistencia en carretera, pero bueno, eso no es ya tan cuando importante salgamos. ahora. Yo no sé si hemos estado más de 1 hora para hacer esto. Un montón. La verdad que la chica tenía una paciencia de oro, porque muchas veces no acabábamos de entender. Se la entendía bastante bien. Hablaba lenta y le decíamos, can you repeat, please? Sí, porque pensábamos, si nos toca alguien de estos que tiene un inglés cerrado, no entendemos nada. Y tuvimos la suerte, la chica se lo entendía, pero bueno, de cada 4 frases había una, ¿cómo? Pero y deletrear todo el número de chasis, deletrear las cosas. Ay, sí. Pero lo hemos conseguido, creo. Se consiguió, además pudimos hacer mensual, que pensábamos que lo teníamos que hacer anual, al final lo pudimos hacer mensual. Nos dijeron que ya podemos conducir la furgo, en principio ya está asegurada, esperemos que esté todo bien. Y nada, pues nos vamos a ir a buscarla y nos la llevamos para allá, que estamos con nuestros amigos, con Nacho y sí, gracias también, vaya pareja hermosa nos ha tocado de argentinos que nos están ayudando un montón. Gracias. Son nuestros angelitos aquí en Melbourne, en Sydney, junto con Nico, que nos está echando la mano con la parte mecánica. Bueno, vamos a ver. Está siendo duro, o sea, no es fácil.
Pero bueno, es un reto, pues es darle, porque bueno, es eso, ¿no? Es un país nuevo, es todo diferente, es entender cómo funcionan aquí las cosas y ya, no queda otra. Sí, y bueno, por mucho que uno tiene una idea de inglés y más o menos nos movemos con el inglés, pero bueno, no es nuestro idioma principal, ni tampoco lo dominamos al 100%, ni mucho menos. Y una cosa es pedir Pero un bueno. café y la otra es contratar un seguro de un auto, ¿sabes qué te quiero decir? O sea... Pero bueno, oye, pudimos Pero lo hicimos. hacerlo nosotros solos. A ver cuando llegue el email si lo hemos hecho bien. Ahora esperemos que sí. Y de aquí media horita como que nos dicen que ya confirmará con el email. Pero bueno, en principio ya podríamos ir a la furgo. Tengo hasta un tic en el ojo, gente, ya Ay, ves. madre mía. Ay, Dios santo. Además ahora es la hora que todavía no hay Sí, tantos sí, sí. autos. Nos Antes de dijeron las que 3. antes de las 2, 3 es la 1. Así que más vale que vayamos a buscarla porque conducir esta furgo no es como conducir la otra, no es como la Sayoneta. Así que bueno, vamos y nos la llevamos. Bueno, y estos días hemos estado comiendo de supermercado para no gastar tanto. Íbamos al supermercado, nos comíamos ahí unos dips o algo. Pero hemos visto que dentro de lo que cabe estas cositas no son tan caras y con un par ya te llenas. Mira, tuna mayo. Sí. ¿Cómo le llaman esos? ¿Te acuerdas cuando vamos en Los Ángeles? Ahí con sí. los amigos de... De Buena Vida Raúl, Buena es Vida verdad. Raúl. Que es Y- comida coreana, creo, puede ser. Uy, pero estaba muy rico. Eso es arroz, es como un sushi, pero triangular. Sí, no sé cómo le llaman. Hi. What's the name of this? In English, Yeah. triangle kimbap. Ah. Triangle. Triangle. Kimbap. Ah, mira, y Korean Triangle Gimbap. Ah, okay. And in Korean? What's the name in Korean? 삼각 kimbap. Two tuna mayo, one avocado codify, tuna kimchi. Ya. Bueno, los centros comerciales lo que tienen es que son bastante parecidos en todas partes del mundo, tienen las mismas cosas, pero aquí como estamos tan cerca de los países asiáticos, pues hay muchas cosas que son asiáticas. Ahí, por ejemplo, vete a saber de dónde son esas letras. Simbolitos. Sí, es una panadería pues que no estamos acostumbrados a este tipo, ¿no? No sé de dónde debe ser. Aquí es algo del panda hambriento, pero vete a saber de dónde es. Quizás es coreano también. Vete a saber. El caso es que hay mucha población asiática y también pues mucha oferta asiática, ¿no? Desde Sí. hindú hasta coreano, Eso japonés, te iba a decir, también chino. mucha comida hindú. Sí. Y el olor también. Vas pasando por los lugares y huele mucho a curry, a estos olores bien orientales. Está curioso. Ahí tenemos que comprar para pegar la matrícula, La María. matrícula, una silicona, un pegamento o algo, ¿no? Mira, este tiene buena pinta. Déjame ver para qué sirve. Esto está genial, te lo traduce. Te traduce del inglés, ¿ves? Lo que se dice que es ideal para aplicaciones domésticas, bricolaje, aficionados, multiuso. Rápida adhesión, flexible, resistente al agua. Es súper útil porque te pone directamente en pantalla lo que pone aquí, ¿Viste? pero Sí. traducido a tu idioma. Es súper, No, súper es práctico. fantástico. Más fácil que tener una conversación en inglés. Sí, más fácil que contractar un seguro. Listo, te vamos a comprar No esto lo para llamo. la, Sí, para la- matrícula. Vamos a momento. comprar el superglue que siempre viene bien, nunca ¿Sí? se sabe cuándo Ok. se puede necesitar. Llamé a Nico, a nuestro amigo mecánico de Argentina, que nos estuvo echando la mano y me dijo que ¿por qué no pasamos por el taller? Porque Mira. hacía un ruidito. Llego a la conclusión que lo más probable es que sea el tubo de escape algo menor, pero pues uno queda siempre con la duda, ¿no? Aquí todo es autopay, ¿sabes? Te lo pagas tú mismo. Pay now. Ay, sí, tengo también este. Ah, bueno, Marta Me hice todas las tarjetas ya de puntos. Ahí para acumular puntos. ¿Qué más? Aquí, y ahora se paga con la tarjeta esta. Aprobado. Ah, listo. No, no quiero recibo, gracias. Vale, pues ya podemos Qué marchar. fuerte, ¿eh? Mejor sin esperas y pim pam. A mí me gusta más que me atienda alguien. Sí, pero sí es verdad que está bueno el tema del contacto con la gente, pero sí es verdad que cuando tienes un par de cositas y está todo muy lleno, Bueno, sí, sí. Es Pero práctico, porque tendría pim, que pam. haber las dos cosas. Porque a mí me gusta, hey, hello, how a are ti you?" te gusta hablar con la gente. Pues ya que pueda ir practicando el inglés. Siempre hay alguien viendo el que no se le funciona, ¿no? Y puedes hablar con Ah, él. eso también es verdad, pobre hombre, está ahí. Sí, la máquina no va, perdón. ¿No? En tal de poder hablar, no va la máquina. La máquina sí va, pero tú diciéndole que no va para poder charlar. Inventándome problemas. Ay, madre mía.
Bueno, vamos con el tuna mayo. Mira lo que es esto, qué rico. Ah, va aparte el... Sí, te lo ponen aparte para que no se ponga, no se humedezca. Para que sea crunchy. Sí. Aquí, aquí y aquí. Listo. Wow. Atún con mayonesa, buenísimo. ¿Has visto cómo destaca la Wallaby, la placa, la nueva, claro. la nueva matrícula? Recién puesta, tú. Estrenando. Impone, ¿eh? O sea, tú la ves y impone. O sea, Impone, tiene una personalidad fuerte. Sí, aún no nos hemos atrevido a llevarla, gente. Hoy va a ser el día. Pero hoy sí vamos con todo. Sí, Ya nos hemos hecho la idea. Habrá que hacer bien de copiloto. yo de piloto y tú de copiloto, o al revés. Sí. Porque Aquí es importante todo. por la distancia de la izquierda, el hecho de conducir al revés, no meterme en un lugar que no es. Abrirse en las curvas. Pues ahora sí, Wallaby lista, y a la 1, a las 2 y a las... ¡Wow! ¡Qué impresión, gente! ¡Estamos en marcha! Estamos reafirmando que Wallaby es una bestia. Bienvenidos a Wallaby, la nueva furgo de Furgo en Ruta.